de la donación. Este es un contrato por demás interesante, compañeros. Es un contrato eh, que ha sido objeto de estudio por su naturaleza tan peculiar. Disculpen que en algunos momentos interrumpa la exposición, compañeros, pero continúo dando ingreso a los compañeros de la clase. Como les decía, es su naturaleza tan peculiar de la donación, el hecho de que en determinado momento esto sea muy similar a lo que es un regalo. Claro, hay algunas situaciones muy excepcionales. Realmente el hecho de que una persona otorgue a otra un bien, pero no reciba nada a cambio. Eso es algo bastante especial, ¿verdad, compañeros? Y se enmarca dentro de los contratos de traslación de dominio porque se otorga la propiedad del bien. Entonces, se la estoy regalando a otra persona. Claro, hay algunas excepciones, como les decía, hay algunas situaciones excepcionales, como la donación remuneratoria y la donación onerosa, la cual vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Ahorita dirijámonos a nuestro Código Civil, compañeros, y veamos el artículo 1855, que es la conceptualización que hace nuestro código de lo que es la donación. El artículo 1855 establece: la donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. Entonces, se le conoce como título gratuito porque realmente se entrega un bien, como les decía hace un momento, sin esperar nada a cambio. O sea, realmente es una situación más que nada en determinados casos, como una situación bondadosa, ¿verdad? Una situación humanitaria en algunos casos. Entonces, por eso se le conoce a este tipo de contratos como contratos a título gratuito, porque no se recibe nada a cambio. Incluso en las donaciones remuneratorias y onerosas, las cuales ya veremos cuál es la naturaleza de este tipo de donaciones, tampoco es que se reciba nada a cambio, a veces se solventan algunas cosas, pero la esencia, la naturaleza de este contrato es que se está otorgando un bien y por eso únicamente una de las partes contratantes que intervienen tiene obligaciones y la otra solo tiene derechos. Por eso es que se le conoce como contrato a título gratuito. Fíjense que en nuestro código se refiere a dos tipos de donación. Nosotros lo que estamos viendo es la donación ahorita entre vivos, el artículo 1855. El, también se establece lo que es la donación mortis causa. Esto lo comento al inicio para que sepamos que estamos ahorita en lo que es donación entre vivos. La donación mortis causa es una donación un tanto distinta. También es un negocio jurídico, pero es un negocio jurídico en el cual hay una declaración de última voluntad por parte del donante, ¿verdad? Para disponer de su patrimonio para después de su muerte. En este caso es un contrato, el otro es una disposición de última voluntad. Entonces, y este contrato se realiza, se lleva a cabo entre varias personas, varios contratantes, emitiendo su voluntad. Entonces, y
por sobre todo en vida. Por eso se le conoce como donación entre vivos. ¿Cuáles son las características, compañeros, que tiene este contrato? Primero que nada, es un contrato consensual. Así como habíamos visto ya en otras ocasiones sobre los elementos esenciales comunes, capacidad, consentimiento, objeto, entonces es consensual solo con el consentimiento, es decir, con que ambas partes se pongan de acuerdo, entonces ya pueden hacer a la vida jurídica este contrato. Al igual que en la compraventa y en otros contratos, es un contrato que puede ser formal. Formal cuando se trata de bienes inmuebles o muebles identificables, ¿verdad? Porque deben de estar registrados. Entonces debe ser en escritura pública. Bajo esa situación es que se considera como mal. Eso está contemplado en el artículo 1862. Dice, artículo 1862. La donación de bienes inmuebles debe otorgarse y aceptarse por escritura pública. Entonces eso hay que tenerlo en consideración, compañeros. Recordemos que cuando se trata de bienes inmuebles, entonces deben de estar registrados, por lo que debe de elaborarse el contrato de donación en escritura pública. Es gratuito, como les decía, por el hecho de que una de las partes tiene todas las obligaciones y la otra solo tiene derechos. Una de las partes no recibe nada. Por ejemplo, yo voy a donar, mi casa se la voy a donar a mi papá. Yo se la voy a donar. Él aceptará o no la donación. Bueno, sí, acepto la casa. Pero quien está otorgando el bien soy yo. Quien está transmitiendo la propiedad soy yo. Él solo está aceptando ese beneficio que se le puede dar o no. Entonces, eso es por lo cual se le conoce como un contrato gratuito, compañeros. Unilateral, porque solo uno de los contratantes, ¿verdad? De las partes contratantes es el que se obliga. Eventualmente puede ser bilateral, ¿verdad? Cuando hay donaciones onerosas y las condiciones que se llevan bajo las cuales está desarrollándose. ¿Quiénes son los que intervienen en la donación? Los sujetos, ¿cómo se les denomina? Fíjense, compañeros, que esto pareciera que fuera algo que no es relevante, pero sí lo es. Es una situación con bastante importancia, porque muchas veces hay confusión en la forma de cómo se le denomina a los contratantes, lo cual puede provocar al momento de desarrollar o ejecutar el contrato problemas. Entonces, el donante es el que transmite el dominio, el que asume las obligaciones, el que tiene las responsabilidades. El donatario es quien tiene los derechos, se le está otorgando el bien. Eso es el donatario. El donatario es quien recibe el bien. El donante es quien transmite el bien. Entonces, ya vemos ahora más o menos cómo está conformado el contrato de donación. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Tal como hemos abordado en otros contratos, el contrato de donación puede tener
al igual que la mayoría de contratos, tiene sujetos, tiene elementos especiales comunes para todos los contratos. Entonces, la capacidad es una de ellas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debe o qué tipo de capacidad es la que deben de tener las personas que participan? Tienen que tener capacidad de ejercicio, perdón. Es decir, pueden ejecutar esa capacidad, ¿va? Porque en todo caso, si van a comparecer personas menores de edad o incapaces, tendrán que hacerlo a través de un representante. Hay algunas excepciones en el contrato de donación, hay algunas cuestiones bien específicas, como por ejemplo lo que establece el artículo 1861. Ya como habíamos platicado en otros contratos, compañeros, el asunto de los menores o de los incapaces o de las personas que se encuentran ausentes es un asunto sensible y entonces se utiliza únicamente, bueno, se señala y se utiliza, perdón, un procedimiento o una excepción dentro de la ley cuando se refiere a estos temas. Y en el caso de las donaciones no es la excepción. El artículo 1861 establece lo siguiente. Dice, la donación que se haga a los menores incapaces o ausentes la aceptarán sus representantes legales, pero cuando se trate de donaciones condicionales y onerosas deberá preceder autorización judicial como en el caso de utilidad y necesidad. Si en determinado momento una persona que está ejerciendo la patria potestad de un menor y quiere donar un bien inmueble que está a nombre del menor, tendrá que tramitar un proceso de utilidad y necesidad. El proceso de utilidad y necesidad es aquel proceso mediante el cual se otorga una autorización especial para que se pueda disponer de un bien de un menor. Entonces, lleva todo un procedimiento y una autorización por parte del Estado, ¿verdad? Que es canalizada a través de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, de esa manera se puede ya disponer de un bien de un menor. Entonces, vemos que en determinado momento, donaciones como las donaciones onerosas o donaciones condicionales. Donaciones condicionales es cuando se impone una condición a cambio de poder cumplir una donación. O sea, voy a imponer, ya hemos visto que la condición es aquel eh, suceso a futuro, ¿verdad, compañeros? Que es a futuro y es incierto. Entonces, si en determinado momento se da, entonces ya se podrá otorgar una donación o las donaciones onerosas. Realmente las donaciones onerosas ya las hemos mencionado bastante, las dije yo que las íbamos a ver un poquito más adelante, pero les anticipo que son las donaciones onerosas son aquellas en las cuales al otorgar un bien va de por medio una limitación o un gravamen que debe de cumplirse para que lo restante sea el objeto de la donación. Les pongo un ejemplo. Resulta que yo voy a donar mi casa. Se la voy a donar a mi hermano. Pero resulta que mi casa tiene un gravamen. Mi casa está valorada en 100,000 quetzales. Pero el gravamen que tengo que pagar es de 50,000 quetzales. Entonces yo le digo, mira, te voy a dejar mi casa, pero tiene un gravamen que tenés que pagar. Entonces ya él aceptará o no aceptará el bien. Entonces si él acepta, realmente la donación, como les decía, el valor total del bien es de 100, pero el valor del gravamen es de 50.
Entonces, realmente la donación va a ser sobre 50, porque le restamos esos 50 que tiene el gravamen a los 100 que vale la casa. Entonces, realmente la donación sería sobre 50. Entonces, hay un gravamen en ese tipo de donaciones, en las donaciones onerosas. Por eso es que para los menores no es factible. Ahí habría que tramitar un proceso. Igual si se les va a imponer una condición. Entonces, por eso es que en nuestra legislación se particularidades en relación a los menores. Porque, como les decía, es un tema sensible, ¿verdad? Entonces, se necesita autorización judicial para que en determinado momento las cosas procedan de determinada manera y se puedan realizar. Igual las donaciones condicionales, si se va a imponer una condición para que se cumpla una donación, entonces puede haber problema para un menor. Entonces, realmente las donaciones para los menores deben de ser, en teoría, libres de limitaciones, ¿verdad? A menos que sea a través de una autorización judicial, que ya esté intermediando un juez que diga, bueno, entonces si se procede o no se procede, y por qué, ¿verdad? Entonces, por eso es que nuestro código establece dentro de su articulado esta excepción, que hay que considerarla, ¿verdad, compañeros? No se puede proceder en relación al bien de un menor solo así. Entonces, hay que tener en consideración esto al momento de desarrollar una donación en la cual intervengan ya sea menores o personas que han sido declaradas en estado de interdicción o personas que se encuentren ausentes. Otra de las situaciones que es de hacerla constar, compañeros, de aclararla, la donación entre cónyuges. ¿Se recuerdan que habíamos platicado que la donación entre cónyuges, perdón, que la compraventa entre cónyuges era prohibida? Y la misma ley lo establecía. En este caso, la donación entre cónyuges no es prohibida. Entonces, esta transmisión del dominio sí puede realizarse a través de los cónyuges. El esposo le puede donar a la esposa o la esposa le puede donar al esposo. Porque en este caso, compañeros, no está prohibida por la ley. La legislación no lo prohíbe. Contrario a lo que habíamos platicado en relación a la compraventa. Aquí no. Aquí sí se puede desarrollar. Entonces eso también es de tenerlo en consideración. Otra de las particularidades de situaciones excepcionales es la donación a través de un mandato, de un apoderado. Veamos el artículo 1860. Dice el artículo 1860 del Código Civil: la donación puede hacerse por medio de apoderado, pero el poder debe designar la persona del donatario y especificar los bienes objeto de la donación y condiciones a que queda sujeta. Entonces, esto es algo bien especial, compañeros, porque realmente para poder disponer de un bien, de un menor, perdón, de un bien a través de un mandato, se debe de detallar, se debe de especificar todo lo que establece este artículo. Debe de especificarse, designarse quién va a ser el donatario, qué bienes se van a otorgar o van a ser objeto de la donación y las condiciones en que queda sujeta. Entonces, eso es de considerarlo al momento de otorgar un mandato, compañeros. Es algo especial, es una situación especial. Recordemos que el mandato
eh, el mandato, como lo establece el artículo 1692, el cual estaba buscando para darle lectura, para que ustedes lo pudieran ver, es un mandato especial el que se tiene que otorgar. Entonces el artículo 192 dice, se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o al divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar la paternidad. Pero inicia con la donación, para donar entre vivos. Para donar entre vivos se debe de otorgar un mandato especial. Entonces, a este artículo, por favor, compañeros, al artículo 1860, sería conveniente que ustedes le hicieran una llamada, poner ahí, ver artículo 1692 del Código Civil, ¿verdad? Que hace referencia al mandato especial. Entonces, es un mandato especial el que hay que otorgar para poder, en determinado momento, faccionar una donación entre vivos, ¿verdad? Y consignar todo lo que establece el artículo 1860. Entonces, de esa manera ya se puede otorgar una donación, ¿verdad? ¿Qué puede ser objeto de la donación? Entonces, todo dentro del comercio de los hombres, ¿verdad? Eso lo consigno aquí en la diapositiva. Y también se hace referencia a los frutos, ¿verdad? Y bienes futuros y todo lo que está dentro del comercio de los bienes puede en determinado momento ser objeto de la donación. Es un caso similar a la compraventa, porque si hay algo que la ley limita, entonces no puede ser objeto de la donación. No pudiera ser objeto de donación una, por ejemplo, un estupefaciente narcótico que esté prohibido por la ley en su comercio, es una droga, ¿verdad? Entonces, eso no puede ser objeto de la donación. La donación, a lo que la ley establece. En ese sentido, la ley puede permitir que muchas cosas sean objeto del comercio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puede ser objeto de la donación. La donación, compañeros, es un contrato mediante el cual, como les decía al inicio, una persona otorga a otra el dominio de un bien, ¿verdad? Le otorga el dominio, pero no recibe nada a cambio. En la compraventa se transmite el bien, pero se paga un precio. Hay una situación monetaria que se paga. Aquí no. Por eso es que se le denomina título gratuito. Pero sí hay un procedimiento específico. Hay una situación bien especial. Primero está el donante, que va a transmitir el dominio o propiedad de un bien a otra persona. Pero también existe otro paso más, otra situación más. ¿Y cuál es? ¿Cuál es esa situación? Es que el donatario, es decir, el otro contratante, quien está recibiendo el bien, acepte. Porque puede ser que no lo acepte. Puede ser que diga, no, mire, yo no acepto la donación. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Está el paso mediante el cual una persona transmite
un bien a otro. Y está el otro paso donde esta persona acepta o no el bien que se le está otorgando en donación. Y derivado de esto, se presentan una serie de circunstancias, ¿verdad? Básicamente son dos. El primero, contemplado en el artículo 1857, que es cuando en el mismo acto que se está desarrollando la donación, se acepte la donación. Veamos qué dice al respecto del artículo 1857. Dice, el donatario puede aceptar en el momento de la donación o en acto separado. Básicamente es en dos momentos. Entonces, puede aceptar en el momento en que se está fraccionando, está elaborando la donación que se está estableciendo. Mire, yo estoy otorgando en donación este bien a mi hermano. Entonces, mi hermano sí, acepto la donación. Entonces, ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Porque es en el mismo acto que se está aceptando. Pero también puede ser en un acto posterior, compañeros. Pero si se hace en un acto posterior, deberá llenar ciertos requisitos. Es posible que en un determinado momento el donante otorgue el bien, pero el donatario no lo acepte. No lo acepta. No lo acepta, sino lo acepta después, que es lo que dice precisamente el artículo 1857. Dice, el notario puede aceptar en el momento de la donación o en acto separado, que era lo que habíamos leído. Si aceptare con posterioridad para que el contrato quede perfecto, debe notificarse la aceptación al donante en forma auténtica. Es decir, debe de autenticarse esa aceptación. Vemos cómo todo encaja, porque ya vimos que era un contrato consensual. Entonces, el consentimiento de las partes debe de estar debidamente establecido, compañeros, debidamente desarrollado. ¿Y cómo se va a desarrollar? Expresándolo. El donante está expresando que transmite el bien y el donatario está expresando que recibe y acepta el bien. Por eso es consensual. Y si una de las partes no lo está eh, aceptando, entonces la situación no es factible, ¿verdad? Eso provoca que el contrato no se perfeccione tal y como lo dice el artículo 1857. Dice, el contrato quede perfecto, debe notificarse la aceptación al donante en forma auténtica. Entonces, eso es a lo que se refiere esta situación cuando se realiza en acto posterior. No es en el mismo momento. Probablemente el donatario no se encuentre en el departamento o en el país y lo va a hacer posteriormente. Entonces, ahí es cuando se hace constar o se establece que acepta la donación. Ahora veamos una situación bien especial, compañero. En el artículo 1858, que esto, si lo pueden subrayar, sería bueno. Si el donante muere antes que el donatario, es decir, quien está otorgando el bien, muere antes de que lo está recibiendo, antes de que el donatario haya aceptado la donación, puede éste, sin embargo, aceptarla y los herederos del donante están obligados a entregar la cosa donada. Yo le estoy otorgando a otra persona un bien.
pero en determinado momento yo fallezco y él no lo ha aceptado, pero él lo puede aceptar y decir, pedirle a mis herederos que le otorguen el bien. Entonces eso es interesante, ¿verdad? Dice que el donatario haya aceptado la donación. Puede sin embargo, aceptarla y los herederos del donante están obligados a entregar la cosa donada. Entonces es una situación bien peculiar, pero hay otra circunstancia y eso es donde debe de tener uno cuidado. Por eso es que los nombres de las personas que participan dentro del contrato deben de estar claras, donante y donatario, porque miren lo que dice aquí en el segundo párrafo del artículo 1858. Si el donatario si muere el donatario antes de aceptar la donación, queda esta sin efecto y sus herederos nada podrán pedir al donante. Como les decía, yo voy a donar, pero la persona que va a aceptar fallece antes de aceptar la donación. Entonces los herederos de él no me pueden pedir a mí que cumpla con la donación. No la aceptó. Murió. En cambio, si yo muriera y la otra persona acepta con posterioridad la donación, sí puede pedir a mis herederos que se les entregue bien. Es una situación muy particular, compañeros, en donde se debe de tener en consideración el nombre o la forma de nominar a las partes, ¿verdad? Para que no exista ningún problema. A ver, aquí la compañera Ashley Estrada levantó la mano. Sí, licenciado, con una pregunta. En el caso de que el donatario muera, y si éste ya ha aceptado el bien de la donación, entonces ya los herederos sí pueden tomar el bien que se le fue donado. Sí, sí. Precisamente por eso la ley dice aquí, antes de aceptar la donación. Si una vez ya la ha aceptado, entonces ya la donación ya se puede ejecutar, porque ya se cumplieron los dos pasos, ¿verdad? El donante otorgó el bien y el donatario la aceptó. Entonces ya el consentimiento perfecciona el contrato. Pero esto es para cuando no lo ha aceptado todavía. No sé si respondo a su pregunta, compañera. Sí, licenciado, muchas gracias. A la orden. Fíjense que esto de aceptar la donación es una situación bien especial. Son de los pasos en los cuales se tiene que ver con la, con lo que establece la legislación. Tiene que aceptar, tiene que demostrarse la aceptación por parte de ambas partes, ¿verdad? Como consentimiento. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. ¿Cuáles son los tipos de donación que existen, compañeros? Esto es bien especial porque fíjense que en lo particular esto se presenta mucho en la cotidianidad, ¿verdad? La primera donación es a título particular o título gratuito, ¿verdad? Lo que habíamos visto del artículo 1855. La donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. Quiere decir que una persona puede otorgar a otra un bien media vez, no haya ningún problema, ¿verdad? Transfiere la propiedad y la otra persona acepta. O no acepta, pero realmente si queremos que se perfeccione, tiene que aceptarla. Pero no tiene que presentar nada a cambio, no tiene que pagar, no, nada.
Entonces, por eso es que se le denomina a título gratuito. ¿Se recuerdan que en algún momento nosotros abordamos el tema de la causa como elemento del contrato? Y ahí se platicaba del animus donandi, que muchas hecho de ser bondadosos, sino puede ser que el animus donandi vaya orientado hacia otra situación, como el hecho de evadir impuestos o alguna cuestión como esas. Entonces, eso me recuerdo precisamente que lo platicamos, pero básicamente la donación clásica es la donación a título gratuito o a título particular, ¿verdad? Donde se dona un bien y la otra persona lo acepta. Ahora está la donación a título oneroso, compañeros. A título oneroso es, como les decía, cuando se dona un bien, pero ese bien tiene un gravamen o tiene una carga, una limitación, ¿verdad? Entonces, esa se tiene que cumplir y el resto no puede ser, esa carga, esa limitación, no puede ser mayor que el valor del objeto que se está donando. Entonces, el resto de lo que queda, una vez que se le resta ese gravamen o esa limitación, eso es lo que quedará en donación. Aquí les trasladaba yo un ejemplo, ¿verdad? De que una persona dona a otra 20,000 quetzales, pero resulta que tiene una deuda de 10,000. Entonces le dice, yo le voy a dar los 20,000 quetzales, pero por favor pague los 10,000 que debo. Entonces paga los 10,000 y realmente lo que le queda como donación son 10,000, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Por eso, porque como este tipo de donaciones tiene limitaciones, compañeros, tiene cargas y gravámenes, por eso es que para que un menor, un ausente o una persona que ha sido declarada en estado de interdicción, o sea, un incapaz, lo cumpla, tiene que establecerse a través de un órgano jurisdiccional, es decir, tiene que ser con autorización judicial para que no exista ningún problema. El juez tendrá que otorgarlo. Pero es precisamente por eso, porque hay una situación complicada ahí, porque hay una limitación. Entonces, recordemos que a los menores se les toma de una manera especial, entonces por eso es que también este contrato hace ver esa situación. Veamos el artículo 1856, compañeros. Dice, la donación entre vivos también puede ser remuneratoria y onerosa, pero en este último caso solo constituye donación el exceso que hubiera en el precio de la cosa, deducidos los gravados cargas. Eso es en relación a la onerosa, compañeros. Entonces, lo que excede una vez se le ha restado la carga, eso va a ser la donación. Si el donatario no cumple con la carga, se puede rescindir el contrato. Veamos el artículo 1859. Dice, el donatario se subroga, es decir, va a tomar el lugar en todos los derechos y acciones que en caso de evicción correspondería al donante. Este, en cambio, no queda obligado al saneamiento de las cosas donadas, salvo si la donación fuere onerosa o remuneratoria, en cuyo caso responderá el donante de la evicción hasta la concurrencia del gravamen. La evicción es que puede ser que exista un proceso judicial pendiente por esa limitación o carga. Entonces, sí tiene que responder dentro de estas situaciones, compañeros, el donante debe de sanearlo, debe decir, mire, la limitación que tienen los bienes es esto, esto y esto. Entonces, eso debe de establecerlo. Eso es en relación a las donaciones onerosas o remuneratorias.
A título remuneratorio, ese es otro tipo de donación. Ya del nombre, del propio nombre, de la denominación del contrato, se establece qué es lo que quiere decir. Remuneratorio es que se va a remunerar, compañeros. Puede ser que en determinado momento, como les traslado yo aquí, una persona haya desarrollado una, haya desarrollado un servicio y como lo desarrolló un servicio, bueno, entonces eh, por haberlo hecho, yo le voy a donar un bien. Entonces yo les trasladaba aquí como era antes el proceso penal. Un ejemplo, ¿verdad? Alguien que estaba, un pasante, estudiante de derecho que en determinado momento deja, hace sus gestiones y logra dejar en libertad a un reo. Entonces él viene y le dona un bien en agradecimiento, ¿verdad? Como remuneración. Entonces, eso es la donación a título remuneratorio. También impone una situación, porque es que ahí se ha prestado un servicio. Entonces, por eso es que se le está donando, porque se ha prestado un servicio. Entonces, esto es de tenerlo en consideración, ¿verdad? Por si en determinado momento se presenta algún tipo de donaciones. Pero si ustedes se dan cuenta, la naturaleza en sí de la donación, a pesar de que hay unas que imponen algún tipo de limitación o alguna situación como esas, todas tienen la naturaleza de que están otorgando un bien, pero realmente un beneficio como tal es más difícil que reciban. Tal vez solo a título oneroso, porque hay una limitación o un gravamen, pero es en sí la esencia del contrato es ese. Se está dando algo y la otra persona no está dando nada a cambio. Esa es la esencia, por eso es que se denomina a título gratuito. Luego tenemos la donación mortis causa. Compañeros, la donación mortis causa es una declaración de última voluntad, que ya lo expresamos al inicio, porque hicimos referencia a que estamos hablando de la donación entre vivos. Entonces, ese es otro tipo de donación para disponer de los bienes después de su muerte. Y, por último, tenemos aquí la revocación de la donación. Es un tema interesante, compañeros. Fíjense que la legislación establece en el artículo 1866 cómo puede revocarse la donación. Dice, la donación gratuita y la onerosa en la parte que constituya la donación efectiva, es decir, una vez que se le ha restado la limitación o gravamen, pueden ser revocadas por causa de ingratitud del donatario. Recordemos que el donatario es quien recibe. Como esto es un obsequio, por eso se le denomina de esa manera. Ingratitud. Entonces, si es ingrato, según la ley, se le puede revocar la donación. Entonces, esta facultad es personal del donante e irrenunciable y se otorga en los casos siguientes. Primero, si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra, los bienes del donante, su cónyuge, conviviente de hecho, sus ascendientes o descendientes. Segundo, este está derogado, compañeros. En numeral segundo, por favor, márquenlo. Está derogado por se fue declarado inconstitucional. Fue declarado inconstitucional de conformidad con el expediente 5009 del año 2013, el 3 de agosto del 2016. Ese ya no forma parte de la legislación. Entonces, márquenlo, por ¿Qué favor, artículo es? compañeros. Disculpe, licenciado.
Es el artículo 1866, numeral 2. Gracias. Entonces, realmente los casos se remiten a solo dos, ¿verdad? El que está contemplado en el numeral primero y en el numeral tercero. El numeral tercero es por negarse indebidamente a alimentar al donante que careciera de bienes, o si lo desamparare o abandonare cuando estuviere necesitado de asistencia. Entonces ahí también puede declararse la ingratitud. Y el artículo 1867 establece la revocación de la donación por ingratitud solo puede hacerse contra el donatario. Sin embargo, si hubiere sido iniciada en vida de éste, podrá continuarse contra los herederos. Entonces, es de tener en consideración esta situación, compañeros, porque si en determinado momento esto puede continuarse, si hubiera iniciado en vida del donatario, puede continuarse contra las personas que han heredado los bienes, ¿verdad? Eso es la revocación de la donación, compañeros. Otra situación que es conveniente establecerlo es que la donación no tiene un precio, como uno creería, ¿verdad? No tiene un precio, sino la donación es estimada. Yo voy a donar una casa, entonces yo estimo que el valor de la casa es tanto. O sea, el valor del objeto que estoy donando es tanto. Eso está contemplado en el artículo 1863, compañeros. Dice, toda donación será estimada y si comprendiere todos o la mayor parte de los bienes o los más productivos, deberá detallarse el instrumento en que se otorgue el contrato. A eso es a lo que se refiere. Fíjense que este artículo en su momento produjo algunos problemas, compañeros, porque en el año 2012 hubo una modificación a la ley fiscal y en ese momento, con esta modificación, entonces, al realizarse las compraventas, pues estaban grabadas con el impuesto correspondiente. Pero en el caso de las donaciones, podía en determinado momento transmitirse la propiedad a través de una donación y estimarla como se considerara más conveniente. Una casa que costaba 500,000 quetzales, la podía estimar en 100 quetzales. Entonces se calculaba el impuesto sobre esos 100 quetzales. ¿Por qué? Porque ese es el valor que yo le doy al bien que le estoy regalando a la otra persona. Hasta que hubo otra reforma a la ley y a las donaciones también tuvieron que estimarse por lo menos en el valor que aparecía dentro en el valor mayor que aparece en matrícula fiscal o matrícula municipal o inscrito en el Registro General de la Propiedad. Este solo es un ejemplo, compañeros, de lo relativo a la estimación. Entonces, es de tener en consideración que la estimación también puede, en determinado momento, otro factor esencial en un contrato, es un elemento especialísimo, ¿verdad, compañeros? Porque solo está en la donación. Ese no lo tiene la compraventa y no lo tiene tampoco la permuta, solo está en la donación. Entonces, de esa manera, el contrato pues también puede perfeccionarse, ¿verdad? A través de la estimación. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna inquietud? Este tema es interesante porque es otra forma de transmitirle el dominio
a otra persona. Entonces, ya terminaríamos el contrato de donación, la transmisión de dominio, compañeros. Los contratos de transmisión de dominio. Para la próxima clase estamos ya con los contratos traslativos de uso, ¿verdad? Donde está el comodato, donde está el contrato de mutuo y el arrendamiento. A ver, la compañera María González levantó la mano. Sí, buenas noches. Fíjese que tengo una duda. Si el donatario fallece y este ya aceptó el bien, o sea, ya se reveló que le pertenecía a él, pero él no tiene herederos, ¿qué pasa con ese bien si todavía el donante todavía está vivo? Fíjese que si no tiene herederos, formará parte de todo el patrimonio que dejará la persona, ¿verdad? Pero porque ya lo aceptó. Entonces, ya al aceptar la donación y después morir, ya forma parte de su patrimonio. Ahí ya los herederos no tienen que solicitar que se les otorgue el bien. O sea que eso regresaría, como que dice, a hermanos y papá, los que están, digamos, porque como él no tenía hijos, no tenía nada, ni esposa. Sí, mire, en este caso, la ley llama a los herederos, ¿verdad? Primero a los hijos, al cónyuge superviviente, pero si no están ellos, llama a los padres. Entonces, probablemente ese bien ya podrá disponerse dentro de la masa hereditaria para los futuros herederos, que en este caso pueden ser padres, ¿verdad? O incluso hermanos. Pero eso es una vez si se aceptó la donación. Porque si no la aceptó... Sí, yo vi ese caso, sí había aceptado él la donación, pero no supe qué hicieron. Pero sí, él ya había aceptado y era soltero, pues. Sí, pues no tenía... no tenía familia. No tenía más familia. Que sus hermanos y sus padres, que eran los que estaban en el grupo familiar. Sí, fíjese que en ese caso ya el bien ya forma parte del patrimonio del donatario, porque ya lo aceptó. El problema hubiera estado si no lo hubiera aceptado. No, él sí lo aceptó. Según me supe yo, sí lo había aceptado. Bueno. Gracias, licenciado. A la orden, compañera. A ver, la compañera Karen Quej. Licenciado, solo es una consulta, porque yo recuerdo que así es, ¿verdad? Pero nada más para confirmar. Cuando es así por medio de donación, los cónyuges no tienen sucesión, ¿verdad? ¿O bien? Sucesión. Es que lo que pasa es que la sucesión muchas veces, si hay una donación, depende incluso en las condiciones en las que la donación se realice. O puede en determinado momento establecerse, ¿verdad? Depende de cómo ha adquirido el bien. Muchas veces los bienes que no pueden disponerse, son los que se han obtenido a través de una sucesión. Pero en cambio de la donación habrá que establecer, habrá que observar bien si los bienes, si la donación no viene condicionada o alguna cuestión así para este tipo de situaciones. Es decir, que ya no pueda transmitirse el bien. Gracias, licenciado. A la orden, compañera. Miren, compañeros, yo hasta aquí dejaría la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención. El día jueves nosotros empezamos ya con los contratos que trasladan el uso, porque me parece que el día 20 comienzan los exámenes, ¿verdad? El 20 de noviembre. Ustedes ya comienzan con exámenes, entonces todavía tendríamos la semana entrante abordar algunos temas más. Entonces, compañeros, yo les agradezco mucho su atención. Que pasen una feliz noche, compañeros. Dios los bendiga.